Hola, en esta oportunidad vamos a hablar de los adjetivos numerales cardinales. En primer lugar, hacemos un breve repaso de lo que sabemos de los adjetivos. Sabemos que modifican a un sustantivo y sabemos que suelen variar, sin tener en cuenta y obviando las excepciones, varían en género y número. Ahora bien, ¿qué pasa con los adjetivos numerales? Bien, los numerales forman parte de adjetivos cuantificadores. ¿Qué significa que cuantifiquen? Los numerales miden de forma precisa, porque es un número, al sustantivo. ¿Qué significan los cardinales? ¿Saben cuáles son los cardinales? Bueno, los cardinales responden al orden natural de los números. ¿Qué significa esto? 1, 2, 3, 4, etc. Vemos una serie de ejemplos, así lo entendemos mejor. Bien, como verán, aquí tenemos una serie de ejemplos para comprender los adjetivos numerales cardinales. Tenemos casa en singular y casas en plural. Tenemos una y tenemos tres. Una, tres, son ambas adjetivos numerales cardinales. Bien, veamos lo siguiente. ¿Qué es lo que va a pasar con los adjetivos numerales cardinales? Pensemos. En este caso, una me está respondiendo a casa en singular, mientras que tres responde a casas, por supuesto, en plural. ¿Qué pasa con los cardinales? Con los cardinales, el único adjetivo que va a ser singular va a ser el que responde a una cosa. ¿Por qué? Porque de la otra manera, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener siempre plurales, ya que tenemos más de uno, y más de uno es un plural. Veamos un poquito más para entenderlo mejor. Encontramos 10 libros. Tenemos libros y tenemos 10. 10 es numeral cardinal. Pero bien, ¿qué pasa con 10? Claramente está en plural. ¿Por qué? Porque es más de uno. Y está respondiendo a libros. No decimos encontramos 10 libros, encontramos 10 libros. No decimos guarda 1 o 2 lugares, guarda 2 lugares. Ahora bien, ¿qué pasa con el género? ¿Qué les parece? ¿Los números responden al género?
10 libros, 10 libras, por ejemplo, la moneda, 10 casas, 10 muebles, 10 computadoras. ¿Varía en género? No, no varía en género. No va a responder, excepto el caso de una, que ahora lo vamos a ver un poquito mejor. Sigamos adelante. Guarda 1 o 2 lugares. 1 es singular y es claramente masculino por su terminación en o, mientras que 2 es plural y no varía en género. ¿Pero qué pasa aquí? Descubrí un buen libro. ¿Por qué no digo uno bueno? Descubrí un buen lugar. ¿Por qué no digo uno bueno lugar? Porque acá estamos sufriendo un apócope, que es algo que vamos a ver próximamente, pero que simplemente es una elisión del final de la palabra. En vez de decir descubrí bueno lugar, digo descubrí buen lugar. Descubrí uno lugar, descubrí un lugar. Es una cuestión de discurso y que es parte de las formas prototípicas del lenguaje. Bien. ¿Pero qué pasa entonces con este uno? Este uno está variando, está en singular y encima tiene género. Por lo tanto, estamos viendo una gran diferencia. ¿Qué pasa con metros? A 1000 metros de distancia. 1000. ¿Qué les parece? ¿Qué pasa con 1000? ¿Varía o no? En este caso, ¿a qué responde? Pensemos lo siguiente. ¿Es correcto decir 1000 metros? ¿O miles de metros? Veámoslo desde el otro lado. ¿Es correcto decir una casa o unas casas? Aquí claramente está respondiendo ¿a qué? A la concordancia. Pero el problema con estos dos ejemplos es el siguiente. Metros está ofreciendo un número plural. 1000 es más de 1, por eso responde a ese plural. En miles de metros ya estamos agregando una preposición, de manera que ambos casos están siendo válidos desde ambos puntos de vista, ya que en este agregamos una preposición, ya que no podemos decir miles metros, mientras que en este decimos 1000 metros sin llevar la palabra 1000, el adjetivo 1000 a plural, dado que al ser más de uno ya responde a ese plural. De manera que aquí tenemos un claro plural que obviamente no varía en género. Repasemos entonces lo que acabamos de ver. Vimos los adjetivos numerales cardinales y repasamos las características generales de los adjetivos. Vimos que los numerales miden de forma precisa al sustantivo y los cardinales responden al orden natural de los números, 1, 2, 3, 4, entre otros. Ahora bien, los numerales varían en número. ¿Varían en número? ¿Qué podemos decir? Uno, unos, 1000, miles. Pero puedo decir 2 doces, 4 cuatros. Sí, 4 sí, pero 2 puedo decir doces, puedo decir treces, pero puedo decir 5. Puedo decir 8, puedo decir 7. Puedo decir 10, puedo decir 11. De manera que
¿Varían en número? Sí, varían. Varía el 1, varía los unos, varía el mil, el miles y los terminados en vocal. ¿Qué pasa con el género? No responden a la variación de género, con la clara excepción de uno, una, un. De manera que hemos visto los adjetivos, numerales, cardinales, cuál es la función que ocupan, de qué manera van a modificar a los sustantivos y su variación en género y número.